vamos a dejarnos de tonterías y chorradas de estas y vamos a empezar con la meiosis, que eso sí que es divertido. Venga. Gracias. Empezamos con la definición de la meiosis. La meiosis es un tipo de división reduccional, ya que a partir de una célula madre diploide se forman células hijas haploides, es decir, con la mitad del conjunto de ADN de la célula progenitora. La primera fase de la meiosis es la interfase, que se produce antes de empezar la primera división meiótica. En esta fase tiene lugar la duplicación del ADN. Esta fase de la meiosis es la profase. Los cromosomas se condensan hasta que se hacen visibles, desaparece el nucleolo y se desorganiza la pared nuclear. La tercera fase de la meiosis es la metafase, que los cromosomas homólogos se disponen a juntarse al ecuador de la célula. La cuarta fase de la meiosis es la anafase 1, que arrastrados por los filamentos de los centriolos, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula. La quinta fase de la meiosis es la telofase y la citocinesis. En esta fase se forman dos células hijas haploides, con la mitad de cromosomas que la célula madre. Hasta ahora hemos estado explicando la primera división meiótica, donde se separan los cromosomas homólogos. Ahora continuaremos a explicar la segunda división meiótica, en la que se separan las cromátidas hermanas. La segunda división meiótica empieza por la profase 2, que sin pasar por un periodo de interfase se vuelven a formar los cromosomas constituidos por dos cromátidas que se mueven hacia la placa ecuatorial. La segunda fase de la segunda división meiótica es la metafase 2, donde los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula. La tercera fase de la segunda división meiótica es la anafase 2, en la que se separan las cromátidas hermanas y cada una se dirige hacia un extremo de la célula. Y para concluir la segunda división meiótica y la meiosis en su totalidad, la telofase 2 y citocinesis, en la cual se obtienen 4 células hijas haploides diferentes, cada una con la mitad de cromosomas que la célula madre. Hola, buenas noches.